Un cordial saludo para todos. Les habla en este momento David Villán. Muchas gracias a todos nuevamente por estar conectados en este comité semanal. Vamos entonces a revisar las perspectivas del mercado accionario del 16 al 21 de noviembre, en donde, como vemos en nuestra primera presentación y dando el contexto con el cual empezamos hablando de un contexto internacional, siguiendo con un contexto corporativo y después yendo a un contexto técnico, empezamos mirando este mapa en donde vemos cómo el mercado accionario tuvo retrocesos en toda la parte de todos los sectores del mundo. Entonces vemos por el lado de China un índice que retrocedió levemente el 0.26%. Tuvimos datos de crecimiento de producción industrial de China, la cual se moderó en octubre, creciendo a una tasa anual del 5.6% frente a una esperada del 5.8%, flujos de inversión extranjera que subieron 4.2% respecto al año pasado, en donde el dato había llegado a 54.700 millones de yuanes. Por el lado de Europa se presentaron los mayores retrocesos. En este caso, conocimos que el crecimiento económico de la zona euro fue el más lento de lo previsto en el tercer trimestre, al registrar una variación interanual de 1.6%, con un dato esperado del 1.7%. También el Banco Central Europeo, a través de su jefe Mario Draghi, reafirmó la disposición de la entidad para ampliar la inyección de dinero en la zona euro. Vemos entonces como en términos generales el euro hizo retrocesos, el dólar se fortaleció, los índices tuvieron este retroceso: IBEX 327, Eurostock 310, el DAX 254. Y por el lado de Estados Unidos no estuvo alejado estos retrocesos a la volatilidad que se presentó en la semana. El Standard & Poor's 3.63, el Dow 3.71, en medio de intervenciones de varios miembros de la Fed, en medio de lo cual también generó una fortaleza en el dólar, retrocesos en sus índices, debilidad en el euro, y el mercado en la TAM estuvo encabezado por un retroceso fuerte en Colombia, 5.78 el corte semanal, en Brasil 0.86 retrocediendo y en Chile el 1.83. Con esto en mente empezamos una semana que viene de ser una semana negativa y que va a empezar a moverse en la medida en que también se generen los datos que vamos a estar atentos en la semana. Mirando ya nuestro mercado, entonces vemos el índice de Colcap retrocediendo el 5.78%. Vemos como todo está a la izquierda, todo tuvo retroceso en la semana. Pacific encabezó ese retroceso con 14%, Éxito con 14%, siguió también con 14%, Isagen con el 12%, Da Vivienda con el 11%, Grupo Argos con el 8%, Bogotá con el 6%, y así sucesivamente tuvimos un retroceso en general, siendo la que menos retrocedió la Bolsa de Valores con 1.18 y Aval con 2.55. Es importante mencionar que el contexto se movió de una manera muy fuerte a nivel de lo que fue el índice MSCI. Sabemos que el día jueves, al cierre de mercado, se publicaba y se anunciaba cuál iba a ser la nueva canasta del rebalanceo, más bien, que iba a tener este índice. En este caso, se conocieron este es un índice que mide las medianas y grandes empresas en Latinoamérica, donde iban a verse retrocesos fuertes para Colombia y México, y en este caso en Colombia se presentaron la salida de 3 acciones. Isagen, que como vemos retrocedió en la semana el 12%, Da Vivienda, que también tuvo un retroceso importante, y Almacenes Éxito con un retroceso del 14%. Otro de los temas relevantes que se conocieron con este informe es que se iban a presentar disminuciones en la ponderación para la preferencial Bancolombia y la acción de Grupo Sura, las cuales también generaron un retroceso importante. Entonces, esto le agregó una volatilidad importante al cierre de la semana. Empezamos una semana relativamente tranquila, se fue incrementando la volatilidad con los temas de la Fed y por el lado de Estados Unidos, con los temas también de Europa, y se incrementó el día jueves y viernes con estas expectativas del rebalanceo del MSCI Latam.
Bien, entonces ya mirando la parte corporativa, fue una semana bastante activa en términos de noticias. Por un lado, del sector hidrocarburos, es bueno mencionar que el petróleo hizo un retroceso cercano a los $40. Aquí se conocieron estimaciones en donde la EIA preveía que el mercado iba a mantenerse bajista en medio de los altos inventarios que se han venido registrando, en donde también se generaron incrementos importantes o expectativas de incrementos en la producción, básicamente por la OPEP, en donde estamos a espera el próximo 4 de diciembre de esta reunión importante que va a mover el mercado. Pero en medio de la semana se conocieron expectativas tanto por la EIA como por Arabia Saudita que daban idea de que, que la producción alta iba a continuar, sobre todo por este efecto de la OPEP. Entonces vemos el petróleo retrocediendo, el dólar fortaleciéndose, el índice dólar, el DXY, y en medio de esto entonces vemos nuestro sector hidrocarburos encabezado por Pacific Rubiales con un retroceso importante en la semana en mínimos históricos sobre la acción, en donde también se conoció que Fitch bajó la calificación de B+ a BM negativo con perspectiva negativa, debido al debilitamiento esperado de la estructura de capital, el retraso en venta de activos no estratégicos que ha venido teniendo la compañía, lo cual podría afectar la liquidez, y un ratio muy importante que se mide para estas compañías y que miden las calificadoras, como es el de deuda EBITDA, en donde el Covenant estaba hasta 4.5 veces deuda EBITDA como requisito, y la estimación para 2016 es que se ubique en 6.6 veces deuda sobre EBITDA. También la compañía desmintió información sobre despidos masivos, lo cual generó volatilidad al inicio de la semana, y después la compañía hace una aclaración de que no tendrá o que no tiene esa intención en el momento. Conocimos también el reporte de resultados de Canacol. En este caso, los resultados mostraron que los contratos de gas que incrementarán las ventas en el 2016 es uno de los temas importantes, relevantes. Esto va a hacer que la producción de Canacol llegue cerca a 20.000 barriles. Lo que se ve es que se mueve esta fecha, se estaba esperando que fuera sobre diciembre, ahora la fecha se mueve para febrero sin multas asociadas, y esto se ve básicamente por retrasos que se han presentado en la expansión del oleoducto a través de lo que tiene Promigas. También parte de lo positivo de estos resultados es ver que el 48% de la producción es sensible a precios de petróleo, el otro 52% no es sensible. También los gastos de producción continúan reduciéndose 67% con el corte anual, y de transporte un 71%. La parte negativa está por la producción, una producción que disminuye el 19%, un corte anual, con menor rendimiento en el campo de llanos LLA23. En este caso, obviamente, las menores inversiones han generado que este campo no tenga una actividad importante y que la concentración de petróleo de la compañía cada vez se vaya migrando más a concentración en gas. En este caso, el precio de gas fue mayor un 24%, mientras que el petróleo en el corte anual es menor 59%. Se mantienen los bajos precios de petróleo, la utilidad de la compañía fue 19 millones de dólares negativa. Sin embargo, la utilidad del trimestre pasado había estado por encima de los 50 millones negativa, así que es menos negativa de lo que fue el trimestre anterior. Un netback que mide la utilidad por barril que se ubica en 22.7, siendo 40% menor al año anterior. Entonces tenemos unos resultados que nos reflejan una realidad del sector, pero en donde la compañía ha venido haciendo acciones para ir saliendo de esta presión en la que se encuentra, y se evidencia en los gastos, en los costos, se evidencia también en las coberturas sobre petróleo y en el movimiento de concentración hacia gas, que a inicios del próximo año va a ser uno de los temas importantes que van a darle una dinámica interesante a la compañía, y que es algo que el mercado ha estado evidenciando y visualizando. Por el lado de Ecopetrol, reporta resultados este martes. En este caso, las estimaciones están en que los ingresos, estimábamos ingresos de 13.7 billones de pesos
versus los 14 billones del trimestre anterior, unos ingresos un poco menores que el trimestre anterior, y una utilidad neta en 927 mil millones, 0.927 billones, versus los 1.5 billones que reportó el anterior trimestre. Entonces vamos a estar atentos a cómo el mercado va a leer estos resultados. La acción ha venido en un retroceso importante y posiblemente tenga un descuento adicional con reporte de resultados en la medida en que estén por debajo de las expectativas que tiene el mercado. Cuando vamos entonces aquí al sector retail, vemos que Éxito reporta el 27 de noviembre resultados y hace un retroceso bastante importante dado el anuncio de la salida del índice MSCI con flujos vendedores cercanos a los 50 millones de dólares. Nutresa reporta resultados el 27 de noviembre. Por el lado del sector de energía, EEB reporta el 26 de noviembre y tuvimos reporte de Isagen en donde los menores niveles de generación encabezaron la parte de presión por el lado de los ingresos, al igual que incremento en los precios de energía, generaron que las compras adicionales que tiene que hacer la compañía sean a un mayor precio, con lo cual tengan una presión, se ejerza una presión desde el punto de vista de sus costos y gastos. También su tasa de cambio, a pesar de que ellos mencionaron en el call como solamente el 8% de la deuda está en dólares y tiene esa presión negativa, pues evidentemente la foto nos muestra una presión por gastos financieros, pero no es una deuda tan alta concentrada en dólares, y sí la compañía resaltaba que ellos tenían dólares en caja para poder hacer este cubrimiento. Obviamente ya cuando se mira la parte de la foto del estado de resultados, sí por el efecto tasa de cambio va a generar esa disminución y esa presión en los gastos financieros. Se ven entonces en términos generales menores márgenes de rentabilidad, un EBITDA que pasa al 43% frente al 53% del trimestre anterior, recordando que una de las metas de la compañía para el año es tener este margen de EBITDA por encima del 60%, un margen neto que se ubica en el 8.1%, midiendo la utilidad neta versus los ingresos. Esa utilidad neta versus ingresos tuvo un margen del 8.1% y es menor al 18.7% del segundo trimestre de 2015. Se ve que la generación de hidrosogamoso San Carlos le han dado una dinámica positiva a la compañía. Sin embargo, la parte negativa está por el lado poco por los resultados que evidentemente muestran cómo el fenómeno del niño también está empezando a generar factura en los ingresos, en los costos y gastos de la compañía, y se unen a dos factores importantes. Uno, la salida de la acción del índice MSCI con flujos vendedores cercanos a los 50 millones de dólares, un flujo que se va a ejecutar al final del mes, sobre el 30 de noviembre, y también se generan nuevas trabas en el proceso de la venta con nuevas demandas y oposición que empieza otra vez a hacer ruido en medio del proceso de venta, en donde el mismo sigue vigente. Estamos a espera de que el gobierno, bajo la reactivación del proceso que hizo hace unas semanas, pues anuncie fechas y anuncie valor y precio, a pesar de las demandas que se han venido y de la presión que sigue y que va a continuar en las estimaciones que tenemos. Así que bastante volatilidad por el lado de la salida del índice del MSCI, por las trabas en el proceso de venta y por los resultados que presentó la compañía, bien teniendo ya un retroceso muy importante en la semana que nos lleva a poner el sector en general en color amarillo. ISA no tiene datos relevantes fuera del reporte de resultados positivo que tuvo la semana anterior. En el sector financiero tuvimos reporte de Bancolombia. En este caso, los resultados financieros de Bancolombia son débiles. Este reporte de resultados nos mostró que hay una afectación importante por la desaceleración que viene teniendo el país, en donde se han presentado disminuciones en las inversiones, en los títulos que tienen inversiones en Colombia, también incremento en gastos de provisiones. Se resalta que se incrementó la cartera comercial, pero que asimismo como se incrementa la cartera comercial por
por créditos a entidades y a entidades corporativas específicas. Asimismo, como se incrementa esta cartera comercial, también se incrementaron las provisiones que tiene que hacer la compañía, y en este caso es uno de los factores que le generó presión a los al estado de resultados. También dos puntos relevantes que continúan siendo un factor de presión sobre Bancolombia son los gastos de personal y los gastos administrativos, los cuales afectaron los principales indicadores donde están la solvencia, la liquidez y la rentabilidad. Un índice ROE, que es uno de los factores importantes de medición para estas entidades, pues generó una disminución importante. Entonces se ve cómo hay una presión también a nivel financiero que podría continuar en medio de un sector macroeconómico, de un punto de vista macroeconómico país que ha tenido y que continuará con algunos retrocesos y disminuciones, como lo muestran las expectativas en términos de PIB y en términos de inflación. También disminución en la participación del MSCI con flujos vendedores. Estos ya son mucho menores a las anteriores acciones, cerca de 5 millones, de 5 millones de dólares, pero igual hay una disminución en la ponderación. Para la vivienda, lo relevante también es la salida del MSCI con flujos vendedores estimados en 60 millones de dólares, y movieron la acción también de manera fuerte el día viernes, a un retroceso cerca del 14%. Aval tendrá una asamblea el próximo 9 de diciembre. Anuncia que convoca una asamblea extraordinaria para esta fecha. En el sector de infraestructura, lo más relevante es, bueno, realmente aquí, más que para CEMEX, aquí la parte que es importante resaltar es que CEMEX en el índice MSCI ya está en una ponderación del 0%, y lo que se conoce es que va a haber una migración de esta acción al MSCI para pequeñas empresas, lo cual va a generar flujos compradores para CEMEX. Avianca tiene reporte de resultados este martes, así que también estaremos muy atentos a los resultados para conocer un poco más el detalle de las cifras financieras, donde básicamente hemos visto una presión importante por la alta deuda, por la presión que tiene la compañía en términos de liquidez, de deuda específicamente, y un sector aeronáutico que ha venido teniendo presión en cuanto a sus comparables, donde está también Copa y LAN. En la parte de holding de inversión, Grupo Sura, lo más relevante es mencionar la disminución en la participación del MSCI con flujos vendedores que van a realizarse cerca de 5 millones también de dólares, y que también generaron el día viernes una corrección importante en la acción. Y por el lado de Grupo Argos no tenemos noticias relevantes, estamos a espera también de lo que puedan ser sus resultados a final de este mes. Bien, en la parte técnica lo que vemos entonces es un índice retrocediendo a 1152 puntos, una vela semanal como la que vemos al final bastante importante. De hecho, estamos buscando con ese 1152 cerca del nivel que estuvimos sobre el lado de agosto. Entonces, pienso que es un nivel a probar importante, que de superarlo pues nos tendríamos que ir a unos niveles obviamente cercanos a los 1100 puntos, pero que de respetar este soporte, arriba podríamos estar viendo resistencias sobre los 1200 puntos, casi el devolver esta vela, que no va a ser fácil devolverla de un solo momento, pero que sí pueda ir haciendo algunas correcciones, de ir acercándose a los 1170, 1190 y 1200 puntos. Así que un índice que se ve todavía con presión importante, que va a ir a probar este soporte relevante que tuvo sobre agosto, unos puntos poco por debajo, que de respetarlo pues podríamos ver un rebote, pero no de la misma proporción como fue esta vela alcista, a menos que salga una noticia muy importante que mueva, que no es algo que esté dentro de las expectativas que tenemos para esta semana. Aquí tenemos entonces nuestra estimación semanal. Pensamos que estos son los objetivos para cada una de las acciones. Pensamos que la parte positiva, en medio de los rebotes que pueden hacer las acciones por las fuertes correcciones, entonces vemos a Grupo Argos, a Corficol, a Avianca, a CEMEX, a BBC, a Semargos,
como encabezando la parte que podría tener un rebote alcista, y la parte negativa estimada por el lado de Ecopetrol, Celsia, Bancolombia, Argos, Sura. Bien, mirando entonces las estrategias, es bueno resaltar que la semana anterior eh, todas las estrategias que actualizamos al corte del día viernes tuvieron ya cierre, varias tuvieron un stop, dado que obviamente la corrección en la semana fue importante, pero es relevante mencionar cómo el stop ahí también juega un papel relevante para no dejar que la posición caiga. Así lo hemos venido registrando y pues el resultado fueron algunas acciones que tuvieron salida positiva, otras en su mismo punto de entrada y otras en retroceso. Entonces, viendo qué puede pasar esta semana, entonces tenemos 4 acciones específicas que queremos mantener, tener nuestra recomendación. La primera es la preferencial Semargos, un nivel de entrada entre el 8860 y el 8800, casi en la mitad del recorrido de lo que fue el recorrido del viernes, que fue bastante bajista. Entonces esperamos entradas en este nivel con un stop en el 8700, buscando arriba del 9150. Para Nutresa vemos dos días bastante fuertes de retroceso, de hecho devuelve gran parte de la subida que veníamos haciendo durante casi 3 meses, 2 meses y medio. Entonces pensamos que un retroceso adicional sobre este nivel de 20.240 nos podría dar este impulso que tuvo esta vela sobre finales de septiembre, y que también se vio sobre esta vela que negó el regreso a la tendencia bajista, fortalecido nuevamente por esta vela alcista que nos movió a este canal poco alcista que se marcó. Entonces, entradas entre 20.240 y 20.100 para buscar arriba el 21.220 y abajo el stop en 19.900. ISA también estábamos esperando retrocesos al 6.500 para poder tomar posiciones de compra. Esperamos que si este precio se desarrolla en esta semana, pues podríamos tomar una posición de compra sobre el 6.500 a 6.440 con un stop en el 6.300 y un target arriba en 7.080. Y finalmente Grupo Argos, viendo el retroceso que presentó durante 4 días, estamos llegando a un nivel de demanda que se originó en agosto, un nivel importante. Así que entre 16.500 y 16.300 es nuestro nivel de entrada para buscar arriba el 17.500 y abajo el stop en 15.760. Bien, para concluir entonces, esta semana vamos a estar atentos. Lo que es martes y miércoles van a estar concentrados los temas más relevantes. Corficolombiana paga de dividendos en efectivo el día martes. Tenemos pago de dividendos también de Nutresa el día martes, 38.5 para Nutresa. Y reporte de resultados de 3 compañías el martes. Ecopetrol, la más relevante, Avianca, muy cerca de lo que va a ver cómo van a ser sus cifras, y Davivienda tendremos reporte el martes. Y el miércoles los call de resultados que va a ser Ecopetrol y Davivienda. Bien, estamos entonces deseándoles un muy buen inicio de semana. Muchas gracias a todos por conectarse a este comité. Atentos a todas las recomendaciones y sugerencias que tengan. Hemos recibido muy buenos comentarios también de ustedes y hemos tratado de hacer ajustes a algunos temas que nos han sugerido. Entonces, estaremos muy atentos a todo el feedback y retroalimentación que nos puedan continuar dando. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.